Hola a todos y todas, mi nombre es Benjamín Navarrete. Vamos a resolver un ejercicio de diseño estructural aplicando el método clásico o también conocido como el método de las tensiones admisibles. En lo específico, en la verificación de cada uno de los elementos estructurales de la cubierta de una bomba de benzina, ¿no? Una gasolinera. Fíjense bien, son varias las preguntas que debemos responder, 8 preguntas, por lo tanto les pido que detengan la reproducción de este video para que lean atentamente las instrucciones. Es importante mencionar que este ejemplo forma parte de los contenidos de un curso introductorio en los temas de diseño estructural, por lo que se han simplificado los aspectos relacionados con inestabilidad y fuerza sísmica. Puedes visualizar otros videos que se encuentran en mi canal, donde se exponen los métodos de dimensionamiento que aplican en la práctica profesional. En este ejercicio, se considera que la tensión admisible está controlada por la capacidad última del material, agotamiento, o bien por inestabilidad elástica de Euler. No se considera el riesgo bandeo local, bandeo inelástico y bandeo flexotorsional. Para vigas y puntales no se considera la fuerza sísmica. Se desprecia el peso propio de los elementos estructurales bajo cubierta. Todo ello a modo de simplificación. Se trata de la estructura de soporte de una cubierta de una bencinera. Tiene 3 pórticos, fíjense bien, 3 columnas, una viga travesaño principal, cada uno de los pórticos, y puntales, ¿no? Tal como se observa acá. La distancia entre pórticos es de 4,5 metros, fíjense bien hacia arriba, hacia acá, de 1,50 metros en voladizo, hacia la izquierda como hacia la derecha. En cuanto a las dimensiones de la viga, ¿no es cierto?, y el puntal, fíjense bien, tenemos una viga travesaño que es de 6,5 metros de longitud, 3,5 metros hacia la izquierda, 3 metros hacia la derecha. El puntal conecta a 1,50 metros de este borde y a 2,20 metros del borde de acá, ¿no? Y la altura total del sistema es de 6 metros. Acero A240 ES, módulo de elasticidad, nos dan el factor de seguridad por agotamiento, por inestabilidad. Nos dicen que las vigas principales son perfiles IP200. Los puntales, estos puntales de acá son perfiles IPE 140. Y las columnas son perfiles cajón 25 por 30,4. Considerar que los puntales están biarticulados. La columna está empotrada en la base y libre en la parte superior. Nudo rígido en encuentro pilar-viga, es decir, acá hay un nudo rígido, perfectamente conectado ahí, ¿no? Las cargas sobre cubierta son del orden de 400 kilos por metro cuadrado, ¿ya? Que esto corresponde a todo el peso de la estructura de cubierta, y se estima que la sobrecarga de uso, ¿no es cierto?, sobre la cubierta debe ser de 250 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Fíjense bien en cada marco, fuerza sísmica crítica paralela al eje X, que debe ser considerada como más o menos un 20% del peso sísmico del sistema, es decir, considerar para estos efectos el peso propio de la cubierta más el 50% de la sobrecarga que actúa en la cubierta. Con este numerito multiplicado por 20%, por 0,2, obtenemos la fuerza sísmica que puede actuar de izquierda a derecha o derecha a izquierda en este pórtico, ¿no? Aquí una fuerza que va de derecha a izquierda o bien, ¿no es cierto?, de izquierda a derecha en cada uno de los pórticos. La fuerza actúa en el centro de gravedad de la sección de la viga, originando flexión y corte en el plano X e Y, que sería este plano, ¿no es cierto?, X, Y. Se dice que despreciemos el peso propio de los elementos estructurales bajo cubierta. ¿Ya? O sea, no hay que considerar ni el peso de la viga, ni el peso puntal, ni el peso de la columna. ¿Ya? De alguna manera estos 400 kilos por metro cuadrado consideran todo el peso propio del sistema estructural. Fíjense bien, además, para que identifiquemos bien,
Los perfiles IPE, que son perfiles laminados, tienen esta geometría, ¿no? Son perfiles doble T, ¿no? Que tienen un ancho de ala, una altura, un espesor de alma y un espesor de ala. Y en el caso del perfil cajón, esta es la geometría, ¿no? ¿Se fijan? Tenemos un espesor de pared del perfil, tenemos un ancho del ala, tenemos una altura, ¿ya? Este tipo de perfil nos dicen en el enunciado que se está utilizando para las vigas y para los puntales. Y este otro perfil, el perfil cajón, para las columnas o pilares del sistema. Comencemos. Veamos la primera pregunta. Carga uniformemente repartida que actúa en la viga más desfavorable. Fíjense bien, aquí yo tengo una viga, lo vamos a hacer por ancho tributario. A esta viga tributan 2,25 metros del lado de acá y 2,25 metros de la parte de arriba. Es decir, acuérdense que lo que se hace es trazar una línea imaginaria equidistante entre este marco y este, que estaría a 2,25. Por lo tanto, el ancho tributario de esta viga, una viga interior, es de 4,5 metros. Fíjense bien, una viga de borde. Tenemos 2,25 metros hacia arriba y solo 1,50 metros hacia abajo. Por lo tanto, claramente la viga más desfavorable del sistema es esta viga, la viga interior, y no una viga de borde, ¿ya? Por lo tanto, en este caso el ancho tributario va a ser de 4,5 metros. Todas las cargas que actúen en esa superficie se van a transmitir a esta viga. Recordemos, la carga total por metro cuadrado que actúa en el sistema es la carga de peso propio, que son 400 kilos por metro cuadrado, más la sobrecarga de uso. Eso nos da una carga total de 650 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Por lo tanto, la carga por metro lineal que recibe esta viga, la más desfavorable, que es la respuesta a la pregunta 1, va a ser la carga por metro cuadrado por el ancho tributario. Fíjense bien, 650 kilos partido por metro cuadrado. Si multiplico por una longitud, metros en este caso, nos da la unidad de kilos partido por metro. 650 por 4,5 nos da 2.925 kilogramos fuerza partido por metro. Esa es la carga uniformemente repartida que toma esta viga, la más desfavorable. Vamos a la pregunta 2. Determinar los momentos flectores y cortantes que actúan en la viga más desfavorable. Ya tenemos la carga, ¿no? Ya determinamos la carga, que son 2,925 toneladas fuerza por metro, o 2.925 kilos por metro, ¿no? ¿Sí? Y fíjense bien, la viga travesaño la podemos modelar de esta forma, como una viga con dos apoyos. Un apoyo corresponde a donde está el puntal ahí, y el otro apoyo donde está la columna. Ahí se ven representados. Sería una viga isostática, es decir, la podemos resolver con las ecuaciones de la estática. Y fíjense bien, esta distancia sería 1,50 m, que es la distancia desde el extremo libre al apoyo, al primer apoyo. Después tenemos 2 metros y después tenemos el otro voladizo de 3 metros. Esta es nuestra viga, ¿ya? Y esta viga lo que tenemos que hacer es calcular el momento flector crítico y el esfuerzo cortante crítico, que nos va a permitir finalmente verificar si resiste o no resiste las distintas cargas que actúan sobre ella. Tal como se señala acá, lo primero es determinar las reacciones RI y RD, o RB o RC. Fíjense bien, lo que vamos a hacer para ello es momento flector, sumatoria de momento flector en el punto C igual 0. Entonces fíjense bien, lo primero es RI. RI va hacia arriba. Yo estoy considerando que las dos fuerzas, las dos reacciones van hacia arriba, RI y RD. Entonces fíjense bien, RI por el brazo, que es 200, RI por 200, genera un momento flector en torno al punto C según las manecillas del reloj, ¿no? Giran según las manecillas del reloj. RD pasa por el punto C, por lo tanto no genera momento. ¿Qué más genera momento para equilibrar el momento que genera RI por 200? Bueno, la carga uniformemente repartida que actúa en la viga. Atentos aquí, la viga tiene 6,5 metros, por lo tanto el punto medio, ¿no es cierto?, está a 3,25 metros. Si aquí yo tengo 3 metros, significa que esta distancia desde este apoyo al punto donde actúa la resultante es de 25 centímetros.
generando, fíjense bien, esa fuerza, generando un momento flector en sentido contrario a la manecilla del reloj, que es el que permite equilibrar el momento que genera la reacción RI o RB. Fíjense bien, el momento que genera la carga uniforme entre partida es la carga, que vale Q por L. Yo, para saber cuál es la carga total que actúa en la viga, es multiplicar su largo por la carga por metro. ¿Ya? En este caso tengo 2.925 kilogramos de fuerza por metro, por cada metro. Si yo multiplico, ¿no es cierto?, en este caso por los 6,5 metros que tiene la viga, me da la carga total, que es esta carga que está actuando aquí. Por el brazo, que sería 650-2, que son los 325, menos 300, me da los 25 centímetros que yo les había comentado. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense bien, de aquí yo despejo RI, y RI me da 2,37 toneladas fuerza, y efectivamente, al darme positiva, el hecho que yo la haya supuesto que va hacia arriba, efectivamente la fuerza va en ese sentido. ¿Ya? Es correcto el supuesto. Y por lo tanto, RD, esto es la diferencia entre lo que genera la carga que va hacia abajo, que es Q por L, menos los 2,37 que van hacia arriba, ¿no es cierto? Y me queda que RD es 16,64. Lógicamente, RI más RD tiene que sumar la carga que va hacia abajo, que es Q por L. Entonces acá tengo las reacciones, repito, 2,37 y 16,64. Notar aquí una cosa interesante. Si este voladizo no hubiese sido 3 metros, hubiese sido 5 metros, por ejemplo, la resultante hubiese caído a la derecha de este punto. Por lo tanto, esta viga hubiese tendido a girar según las manecillas del reloj. Por lo tanto, esta reacción de acá no hubiese ido hacia arriba, sino que hubiese ido hacia abajo. ¿Se fijan? Porque el hecho, ¿no es cierto?, que la resultante hubiese estado más a la derecha de este punto, este pivote hubiese hecho girar la viga de esta manera. Por lo tanto, la reacción en el punto B lo que tiene que hacer es sujetar la viga para que no gire. ¿Ya? Por lo tanto, ahí la fuerza hubiese ido hacia abajo. Entonces hubiera tenido una reacción hacia abajo, una reacción hacia arriba, y bueno, y la carga que también va hacia abajo. Para tenerlo presente en algún tipo de otro ejercicio, ¿no es cierto?, que nos encontremos con que este voladizo sea mayor, ¿no es cierto?, que lo que tenemos hacia la izquierda. Determinadas las fuerzas RI y RD, estamos en condiciones entonces de poder calcular los diferentes momentos que actúan a los diferentes puntos. Fíjense bien, si yo quiero calcular el momento que tengo en B, lo que tengo que hacer es cortar la viga en B y mirar todo lo que pasa, en este caso, hacia la izquierda, e ignorar todo lo que pasa hacia la derecha. ¿Ya? Por lo tanto, yo solamente miro lo que está a mi izquierda. Y a la izquierda del punto B, yo lo único que veo es la carga uniformemente repartida, que son 2,925 toneladas por metro lineal, fíjense bien, por 1,5 metros, que me da la carga total. Fíjense bien, esto por 1,5 es la carga total, que actúa aquí al medio, ¿no? Por lo tanto, el brazo de la resultante va a ser 1,5 dividido en 2. La carga que actúa aquí es 2,925 por 1,5, o por L. Por el brazo, que el brazo sería L medios, es decir, 1,5 partido por 2. Entonces el momento que tengo en B es 329.063 kilogramos fuerza por centímetro. Lo mismo hagamos el momento en C. Vamos a cortar en C, pero ahora vamos a mirar la viga desde la derecha, ¿no? Por lo tanto, vamos a mirar todo lo que pasa a la derecha y vamos a ignorar todo lo que pasa hacia la izquierda. Entonces, en este caso tenemos la carga, que son los 2,925 por 3 metros, Q por L, multiplicado por el brazo, ¿no? La resultante actúa en el punto medio, el brazo entonces 1,5 metros. 3 dividido en 2. Eso nos da que el momento en C es 1.316.250 kilogramos fuerza por centímetro. Acá tenemos, por tanto, el diagrama de momento flector. Fíjense bien aquí las unidades, esto lo hice con un software, ¿no? Está en kilonewton por metro, ¿no? Por eso cambian un poco estos números, ¿no? ¿Ya? Pero en el fondo es un tema de la unidad, ¿no? Entonces fíjense bien, aquí tenemos un máximo negativo, ¿no es cierto?, que sería 1.316.250 kilogramos fuerza por centímetro. Tenemos un pequeño momento flector aquí también negativo, que vale 329.63.
Este es el diagrama de momento flector de la viga. Por lo tanto, el momento flector crítico, el máximo momento flector que actúa en esta viga, en este caso negativo, todos los momentos son negativos, fíjense bien, es de 1.316.250 kilogramos fuerza por centímetro. Con este momento flector crítico, yo debo verificar la viga para ver si resiste bien a flexión o no. De la misma manera voy a hacer en análisis a corte, ¿no? Tengo la reacción RI o RB, ¿no? 2.370 y RD o RC, ¿no? 16.640 kilos. ¿Ya? Acá está el diagrama de esfuerzo cortante. Fíjense bien, ¿quién origina corte entre el punto A y el punto B? La carga cupo. Por lo tanto, el cortante que yo voy a tener, ¿no es cierto?, va a ir gradualmente aumentando a medida que me voy acercando al punto B, porque voy teniendo más carga, por lo tanto mayor cortante. El cortante en el punto B es la carga Q por L, ¿ya?, que me da este valor, ¿ya? Aquí está en kilonewton, ¿no? Ese valor baja, ese cortante baja producto de la reacción RI, que va hacia arriba. Por lo tanto, baja un poco a este valor. Luego, a medida que seguimos avanzando, sigue aumentando el cortante de manera lineal hasta llegar a un esfuerzo cortante de este valor. La reacción RD, ¿no es cierto?, baja, ¿no es cierto?, a un punto aquí y finalmente cierra en cero. Una manera de hacerlo distinto al uso de un software, que aquí está, ¿no es cierto?, en kilonewton, ¿no?, es, bueno, el cortante en B, ¿no es cierto?, va a ser la carga Q por L, ¿no? Pero el L en este caso es 150. El cortante en C va a ser 303 metros por la fuerza, ¿no?, Q por L, ¿no? Entonces aquí yo voy a tener al menos estos dos valores, ¿no? Y después, considerando las reacciones, tengo que ir hacia arriba, hacia abajo, descontando o sumando para construir finalmente el diagrama de esfuerzo de corte. En este caso, fíjense bien, el máximo cortante que tengo en la viga es este valor, desde aquí hasta acá, que equivale, ¿no es cierto?, en kilogramos fuerza, a 8.775 kilos. Fíjense bien, notar aquí el cortante 0, moviéndome un poquito a la izquierda, el cortante ya, ¿no es cierto?, es 7.861, y aquí los cortantes son 4.387 y 2011, ¿no? Cortantes que son más bajos, ¿no? Por lo tanto, el cortante crítico que actúa en esta viga es este, ¿no? 8.775 kilogramos fuerza. Por lo tanto, dimos respuesta a la pregunta 2, ¿no?, que era el momento flector crítico y el cortante crítico. Ahora veamos la fuerza de compresión axial que actúa en el puntal más desfavorable, es decir, en cualquiera de estos, ¿no? En este caso, este de acá, ¿no? ¿Sí? Y en este caso nos dicen también no considerar la fuerza sísmica, ¿ya? ¿Estamos? Entonces lo primero que tenemos que hacer, como este puntal tiene un cierto ángulo, es determinar ese ángulo. Entonces nos dicen, ¿no es cierto?, fíjense bien que aquí tenemos 2 metros, aquí tenemos 2 metros 20, por lo tanto el ángulo alfa, ¿no es cierto?, es fácil, ¿no? Tangente alfa va a ser igual al cateto opuesto, 2.2, dividido por el cateto adyacente, que es 2. Arco tangente nos da que alfa es 47.7. Por lo tanto, fíjense bien, la fuerza diagonal, la fuerza que comprime este puntal, ¿ya? Recordemos que este puntal está biarticulado. La fuerza la calculamos, ¿no es cierto?, con este polígono de fuerzas. Sabemos que la fuerza que baja, ¿no es cierto?, o que actúa ahí en la punta, en el extremo del perfil, es la reacción RI, que la habíamos calculado como 2,37 toneladas de fuerza. Por lo tanto, conocemos este valor, esta magnitud. Conocemos el ángulo alfa. Por lo tanto, fíjense bien, aplicando seno de alfa tenemos el cateto opuesto, que vale 2,37, dividido por la hipotenusa, que es FD, que es nuestra incógnita. ¿Se fijan? Despejando FD, no estoy haciendo el cálculo, nos queda que FD, es decir, la fuerza de compresión que baja por el puntal axialmente, es de 3,2 toneladas de fuerza. Veamos ahora la pregunta 4. Carga axial de compresión que actúa en el pilar más desfavorable.
sin considerar la fuerza sísmica. Y esto se resuelve, fíjense bien, por áreas tributarias. Acá está, fíjense bien, nosotros sabemos que este ancho tributario es 4,5. Como la longitud total de la cubierta es 6,5, el área va a ser 6,5 por 4,5. Ese es el área, 6,5 por 4,5. Si esa área, ¿no es cierto?, yo la multiplico por la carga por metro cuadrado, me da la carga total que baja por el puntal, o por la columna, ¿no? 19.013 kilogramos fuerza. Fíjense bien, yo sé que RB más RC, o sea, RI más RD, ¿no es cierto?, tiene que ser, ¿no es cierto?, que es, 237 más 16,64, 19,01. Yo sé que la suma de esas dos reacciones tiene que ser finalmente la carga que baja por la columna. Claro, en una primera etapa, en este primer tramo de aquí, por la columna bajan solamente 16,64 toneladas, porque las otras 2,37 toneladas viajan por el puntal. Y aquí nos encontramos, y aquí, de aquí hacia abajo, tenemos las 19,01 toneladas. Por lo tanto, en la base, ¿no es cierto?, de la columna, tenemos una carga axial de 19,01 toneladas que se puede calcular sumando las dos reacciones o bien a través del concepto de área tributaria. Vamos ahora a la pregunta 5. Momento flector que actúa en la base del pilar más desfavorable, que es este, ¿ya? Y en este caso sí se debe considerar la fuerza en empuje sísmico, ¿no? Recordemos que según el enunciado corresponde al 20% del peso sísmico de la cubierta. Y en este caso, el empuje sísmico sería entonces el 20% del peso de la cubierta, que era 400 kilos por metro cuadrado, más 0,5, porque solamente el 50% de la sobrecarga, más 0,5 por el valor de la sobrecarga, que son 250. Todo ese valor, que esta sería la carga por metro cuadrado, se tiene que multiplicar por el área tributaria, que es 4,5 por 6,5. Y todo ese numerito por 0,2, ¿no? Por lo tanto, nos da que la fuerza en empuje sísmico que actúa en el centro de gravedad de la viga, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, es de 3,071 toneladas fuerza. La fuerza Fe puede ir en cualquier sentido en el plano XY. Como la dimensión, fíjense bien, del brazo izquierdo de la viga es mayor que el derecho, las cargas de servicio más el peso propio originan un momento en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por aquí está la resultante, ¿no?, al lado izquierdo de la columna. Por lo tanto, lo que debemos hacer es considerar que la fuerza gira o genera un momento flector en el mismo sentido, porque si girara en el otro, lo reduce, ¿no? Por lo tanto, la fuerza en este caso se debe considerar actuando de derecha a izquierda, que ese es el sentido más desfavorable. Por lo tanto, el momento que genera esta fuerza se va a sumar al momento flector que originen las cargas uniformemente repartidas que actúan en la cubierta. Entonces, fíjense bien, acá vamos a aplicar el concepto de combinación de acciones. Fíjense bien, en este caso, como el momento flector sabemos que va a girar en sentido contrario a las manecillas del reloj, atento a lo siguiente, significa que yo debo considerar todo el peso propio, porque el peso propio siempre va a estar, pero debo considerar una situación que es la siguiente, que la sobrecarga de uso esté actuando en el brazo izquierdo, pero que no esté en la zona del brazo, la parte derecha. ¿Se fijan? O sea, el brazo izquierdo con la carga total, que son los 2,925 toneladas por metro, ¿ya? Con la carga total, ¿ya? Que sería peso propio más sobrecarga de uso. Pero el brazo derecho solamente con el peso propio. El brazo derecho solamente con el peso propio, es decir, los 400 kilos por metro cuadrado, ¿no es cierto?, por el ancho tributario, que es 4,5, me da 1,8 toneladas por metro y no 2,92. Esta considera la sobrecarga, esta no considera la sobrecarga. Ese concepto es muy interesante y hay que tenerlo presente generalmente en los distintos ejercicios. Todo el peso
El peso propio compensa un poco, reduce el momento flector que se produce, pero el peso propio siempre está. La sobrecarga podría estar o no estar, por lo tanto solamente la consideramos actuando en el brazo, en el sector izquierdo de la viga, más la fuerza y el empuje sísmico, ¿no? Eso nos va a permitir calcular finalmente el momento flector crítico que actúa en el punto A, que es la base de la columna. Sabemos que la carga, ¿no es cierto?, en el tramo izquierdo es 2,925, el lado derecho es 1,8 toneladas fuerza por metro. Por lo tanto, fíjense bien, el momento flector en A va a ser los 3,07, que es el empuje sísmico, por el brazo, ¿no? Esta fuerza, ¿no es cierto?, por este brazo genera un momento flector, que es 3,07 por 6 metros. Más el momento flector que origina las cargas que actúan en el lado izquierdo, que sería 2,925 por L, que es 3,5, esto es Q por L, por el brazo, ¿no es cierto?, que sería 350-2. ¿Ya? Y a ese momento flector le vamos a restar algo que siempre va a estar presente, que es la carga correspondiente al peso propio, por 3, es una Q por L, ¿no?, por el brazo, que es 300-2. Eso me da que el momento flector que actúa en la base de la columna es 2.823.562 kilogramos fuerza por centímetro. Todo lo que hemos hecho hasta ahora es el cálculo de las solicitaciones, de las cargas que actúan en cada uno de los elementos. Ahora lo que vamos a hacer es entrar a verificar aplicando el método de las tensiones admisibles, verificar cada uno de los elementos estructurales si cumple con resistir adecuadamente las cargas. Vamos a partir por la viga, ¿no? Verificar la viga más desfavorable, que es esta, ya sabemos, a flexión y corte. No considera el axial que origina FE, sino la viga estaría solicitada a flexocompresión. Solamente vamos a considerar que hay flexión simple, ¿no es cierto? Y lógicamente si hay flexión tenemos corte. El momento en C, recordemos, ¿no es cierto?, era de 1.316.250 kilogramos fuerza por centímetro. Ese era el momento flector crítico que ya habíamos determinado. El acero es un acero A240, recordemos, 240 megapascales de límite elástico, que es lo mismo que 2.400 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. El perfil de la viga es un perfil IPE 200. Vamos a ver cuál es el módulo resistente. Aquí tenemos el catálogo de Syntac, la tabla, ¿no? Aquí está, y ubicamos el perfil IPE 200. Y vamos a obtener, fíjense bien, el módulo resistente en X, en este caso, que vale 194 centímetros cúbicos. Fíjense bien, aquí está el módulo resistente en Y, pero lógicamente yo voy a disponer de pie el perfil, no lo voy a colocar acostado, ¿no? Eso es lo inteligente que uno tiene que hacer, ¿ya? Por tanto, el módulo resistente es 194 centímetros cúbicos, ¿ya? Con eso podemos calcular la tensión de trabajo, sabemos, aplicando la fórmula de Navier, M partido por W, tenemos el W, tenemos el momento, y eso tiene que ser menor o igual que la tensión admisible, que la tensión admisible es el límite elástico del acero dividido por el factor de seguridad, por agotamiento. Aquí no estamos considerando condiciones de inestabilidad, y eso nos da 1437. La tensión de trabajo es el momento, 1.316.250 dividido por el módulo resistente, me da 6.784, que es mayor que la tensión admisible, que es 1.437 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Por tanto, la viga no verifica. Vamos a seleccionar entonces un perfil que sí verifique, ¿ya? Ahora, para tener una idea de cuál perfil yo debo elegir, yo puedo calcular cuál es el módulo resistente requerido. Fíjense bien, de esta fórmula, M partido por W menor o igual que la tensión admisible, yo puedo despejar el W. Para que cumpla, el W tiene que ser mayor al cociente entre el momento y la tensión admisible. Eso me da 915.8 centímetros cúbicos. Me voy al catálogo, fíjense bien, y elijo este perfil que tiene un módulo resistente de 1160. Por lo tanto, selecciono el perfil IPE 400 y con el perfil IPE 400, el módulo resistente es 1160,
y con el módulo resistente 1160 se va a cumplir que la tensión de trabajo va a ser menor que la tensión admisible. Aquí vimos un ejemplo muy bueno en que un perfil no verifica y tuvimos que redimensionar, elegir un nuevo perfil. Por lo tanto, no verifica el perfil IPE 200, pero si colocamos en la viga un perfil IPE 400, la viga verifica al menos los aspectos de flexión. Veamos ahora qué pasa con los esfuerzos de corte. El cortante crítico, recordemos, lo habíamos calculado también en la viga, es de 8.775 kilogramos fuerza. El acero es un acero a 240, el límite elástico es 2.400, el perfil es un IPE 400, lógicamente vamos a verificar ahora el perfil que finalmente colocamos. Fíjense bien, lo que vamos a ir a obtener en esta tabla ahora, como vamos a verificar a corte, lo que vamos a obtener en esta tabla es el espesor, ¿no es cierto?, el espesor del alma, ¿ya? Porque ahí es donde se producen las tensiones tangenciales máximas, ¿no? En este caso, 8,6 milímetros, ¿no? Este es el del ala y este es el espesor del alma. Este es el que nos sirve a nosotros para los cálculos, ¿ya? Entonces será 0,86, bueno, y sabemos que al ser un perfil IPE 400, la altura es 40 centímetros. La fórmula para calcular la tensión de trabajo, o la tensión máxima, es la fórmula de Jurafsky. Esta es la tensión de trabajo, que tiene que ser menor que la tensión admisible. En el caso de la tensión admisible a corte, corresponde a los 2/3 de la tensión admisible por agotamiento. Por lo tanto, va a ser 2.400 dividido por 1,67, que es la tensión admisible por agotamiento, ¿ya? Flexión, esfuerzos normales en general. Eso multiplicado por 2/3 y me da que la tensión admisible es 958.1 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, ¿ya? La tensión de trabajo va a ser entonces 1,17 por el cortante, que son los 8.775, dividido por la altura, que es 40, multiplicado por el espesor del alma, que en centímetros es 0,86. Eso nos da una tensión de trabajo de 298.5, que es menor que la tensión admisible, que es 958. Por lo tanto, la viga, el perfil IPE 400, verifica tanto a flexión como a cortante. Les dejo la tarea de verificar qué pasa con el cortante en las alas. Se tiene que aplicar esta fórmula, ¿ya? Aquí están todos los parámetros, ¿no es cierto? Cómo se calcula el I, cómo se calcula S es la distancia de ese punto a este borde. La inercia hay que obtenerla del catálogo, no la sacamos, pero habría que sacarla. Y con esto verificamos las tensiones de trabajo, ¿ya?, que se producen aquí en la sección crítica del ala, y esa tensión de trabajo se verifica también o se compara con la tensión admisible a corte. Les dejo esa tarea para que ustedes la realicen. Vamos ahora a la pregunta 7, que es verificar el puntal, ¿no?, sin considerar la fuerza FI. Entonces, en este caso, recordemos que ya habíamos calculado el axial. El axial era de 3,2 toneladas fuerza. Lo que nos interesa determinar también es el largo, ¿no es cierto?, la altura del puntal, ¿no?, por si controlan temas de inestabilidad, ¿no? Entonces, fíjense bien, ¿cómo se determina el largo del puntal? Bueno, sabemos que esta distancia son 2 metros, estas otras son 2,2, por lo tanto, aplicando la fórmula de Pitágoras, nosotros llegamos a determinar cuánto vale la diagonal, y la diagonal vale 2,97 metros. ¿Ya? Entonces ahora, el perfil, recordemos, es un perfil IPE 140, el perfil de puntal. Vamos a ver las propiedades, fundamentalmente el área, 16,4, y el radio de giro, ¿no es cierto?, de 1,65, que es el más pequeñito. ¿Ya? Acuérdense que en compresión, esas son las variables que nos interesan, ¿no? El área, 16,4, y el radio de giro mínimo. Ahí está, ¿no?, el área y el radio de giro mínimo. Determinar la tensión crítica por inestabilidad. Entonces, aquí está la fórmula de Euler, ¿no?, pi cuadrado por el módulo de elasticidad dividido por lambda al cuadrado. El K en este caso es un elemento biarticulado, por lo tanto el K es 1, el L es 2,97 y el radio de giro es 1,65. Eso nos da 180. Fíjense bien, aquí está. Ya cuando tenemos una pieza biarticulada, aquí estamos, biarticulada, el K, tanto teórico como de diseño, es 1. ¿Ya? Eso nos da una FLT de 180, por lo tanto nos permite calcular la tensión crítica, ¿no es cierto?, que
es 630.6, que es menor que el límite elástico de acero, por lo tanto controla inestabilidad, ¿no? ¿Ya? Sería 630, controla inestabilidad. Ahora, los 630, lógicamente, que la tensión crítica, tengo que dividirla por factor de seguridad, que es 1.92, me da que la tensión admisible del perfil IPE 140 es 328,4 kilogramos fuerza vertido por centímetro cuadrado. ¿Cuánto vale la tensión de trabajo? Bueno, la carga axial que baja por el puntal, que son los 3200 kilogramos fuerza, dividido por el área, que es 16,4. Eso me da 195.1, la tensión de trabajo, y la tensión admisible es 328,4, por tanto el puntal verifica a compresión axial. Finalmente, la última pregunta, la pregunta 8, verificar el pilar más desfavorable a flexo-compresión. Aquí sí incluir la fuerza Fe. Recordemos que la carga axial crítica que bajaba, ¿no es cierto?, por el pilar en la zona crítica, por ejemplo, la sección de la base, ¿no?, acá, donde arranca la columna, ya sabemos que es 19.013 kilogramos de fuerza. Y el momento rector crítico también lo habíamos determinado en el punto A, ¿no?, acá abajo en la base, que era 2.823.562. Propiedades geométricas del perfil cajón, 2530,4, acá está, aquí está, 25, acá está en milímetros, ¿no? Y el peso es 30,4, así se identifica un perfil, 25 por 30,4, buscamos el peso y aquí está, ¿ya? Y aquí vamos a sacar el área, que son 43,4, el módulo resistente, que es 324, entendiendo que el perfil se dispone, repito, en la posición de su eje fuerte, y vamos a sacar el radio de giro mínimo, porque en ese caso va a pandear según el eje débil, ¿no? Y el radio de giro mínimo es 8.16, catálogo SINTAC. Ahí están los datos, 43,4, 324, 8.16. La tensión admisible a flexión, sabemos que es el límite elástico del factor de seguridad, 1437 kilogramos partido por centímetro cuadrado. La tensión admisible a compresión se saca, ¿no es cierto?, con la tensión crítica. Ya sabemos que la tensión crítica controla, ¿ya? Ahí está la formulita, ¿no es cierto? Hacemos el cálculo ahora, fíjense bien, la esbeltez, atento a esto, 2,1, ¿no es cierto?, por la altura total, que son 6 metros. Aquí podría ser cuestionable, ¿no es cierto?, porque aquí tenemos un punto que podría reducir la longitud de pandeo, porque evita de alguna manera ahí el desplazamiento lateral, ¿no? Pero en estos casos, que pasa a ser más complejo calcular el factor K de esbeltez para una situación como esta, ahí nos vamos por el lado de la seguridad y consideramos primero que la altura son los 6 metros hasta arriba y que el factor K es de un elemento que está empotrado y libre arriba, ya 2,1, y consideramos los 6 metros. Eso nos da una esbeltez de 154,4. Aquí está, recordemos, 2,1 el factor de esbeltez de un elemento empotrado libre arriba, ¿ya? Y con eso calculamos finalmente la tensión crítica haciendo los reemplazos correspondientes. Aquí hay un pequeño error, ¿no es cierto?, 154,4, ¿no? Sí, 1,1. Y eso nos da que la tensión crítica es 856,9 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Lógicamente controla, se fijan, este número es mucho menor que la tensión admisible por agotamiento, ¿ya? ¿Estamos? Entonces, la tensión admisible a compresión, recordemos que tenemos que introducir ahora el factor de seguridad, nos da que la tensión crítica, que es esta, 856.9, que es menor que 2400, ¿no? Por lo tanto, controla inestabilidad. Dividimos por 1,92 y nos da que la tensión admisible a compresión es 446,3 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. La tensión de trabajo a flexión, estamos haciendo un análisis por flexión, va a ser igual al momento rector, que es 2.823.562, dividido por el módulo resistente, que es 324, nos da que la tensión de trabajo a flexión es 8.715 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. ¿Ya? Tenemos todo para aplicar la fórmula de interacción. ¿Ya? Veamos. Tenemos flexo-compresión. Entonces aquí está la fórmula. Recordemos los términos. Tensión de trabajo a compresión, tensión admisible a compresión,
tensión de trabajo a flexión, tensión admisible a flexión. Entonces fíjense bien, la tensión de trabajo a compresión van a ser los 19.013 dividido por el área, ¿no?, del perfil, que es 43,4. Y todo eso dividido por la tensión admisible a compresión que controlaba inestabilidad, que es 446,3. Notar aquí una cosa. Yo aquí estoy considerando, para efectos del cálculo de la carga que baja por la columna, toda la carga, es decir, considerando que la sobrecarga está actuando en toda la superficie, en toda el área, en todo el ancho tributario. Recordemos que cuando yo calculé este momento flector crítico, consideré solamente una parte de la sobrecarga, solamente la sobrecarga actuada al lado izquierdo de la columna. Por lo tanto, en estricto rigor, este numerito de aquí debería ser más pequeño, ¿ya? Habría que calcularlo, ¿ya? Por temas de irme por el lado de la seguridad, lo estoy verificando igual para la carga total. Pero uno debería ser consecuente. Si yo consideré para el cálculo de este momento solamente actuando la sobrecarga al lado izquierdo, cuando yo calcule este valor de carga axial, debería hacerlo también considerando la carga axial correspondiente al peso propio total, más la sobrecarga que actúa solamente al lado izquierdo. ¿Ya? Atento con eso, para que si sale algún otro ejercicio o nos vemos enfrentados a un ejercicio similar, consideremos aquí el peso real, ¿no? Más el factor de utilización en flexión, fíjense bien, la tensión de trabajo en flexión era 8.715, ¿ya? Kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, y acá está la tensión admisible, que aquí controla agotamiento, ¿no? Porque aquí no hay inestabilidad, ¿no? Entonces fíjense bien, nos da 0,98 más 6,06, nos da 7,04. Es decir, no cumple. Está muy subdimensionado el perfil que se está utilizando como pilar, como columna de este sistema de cubierta de la bencinera. Haciendo un paréntesis, acabo de calcular este valor 19,013, considerando que solamente actúa la sobrecarga en una parte de la cubierta, y eso me dio 15.638 kilos. ¿Ya? Por lo tanto, este valor debería ser un poquito más bajo, ¿no? 15.638, para que lo tengan presente. Volviendo al tema, el perfil cajón está muy subdimensionado. Debe elegirse un perfil con al menos el doble de área y con un módulo resistente de 6 a 7 veces mayor, ¿no? Veamos. Perfiles cajones no tenemos, por lo tanto vamos a tener que cambiar a un perfil T del tipo HN. Y fíjense bien, yo más o menos ya hice una estimación, y este perfil HN 30 por 180 podría servirnos, ¿no? Este perfil tiene un área de 229,8 centímetros cuadrados, tiene un módulo resistente en el eje fuerte de 2.426 centímetros cúbicos y tiene un radio de giro de 7,92 centímetros. Probemos con este perfil HN 30 por 180. Volvemos a calcular la Eiffel-Test, considerando ahora un radio de giro mínimo distinto, me da 159,1. Fíjense bien, acá tenemos la tensión crítica, 807,1 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, por lo tanto la tensión admisible es dividir por 1,92, me da 420,4. Fíjense bien que este número no cambia mucho, ¿eh? Este radio de giro mínimo es muy parecido al del otro perfil, ¿ya? Independiente que tengamos perfiles más robustos, el radio de giro mínimo generalmente se mueve en torno al mismo valor, no se mueve tanto, cambia obviamente, pero no se mueve tanto, ¿ya? Entonces acá tenemos la tensión admisible a compresión, que sería 420,4, considerando que tenemos un nuevo perfil, ¿no? Y que controla la inestabilidad, ¿ya? Y la tensión de trabajo a flexión, porque la tensión admisible no va a cambiar, la tensión de trabajo a flexión va a ser ahora el momento, que son los 2.823, pero fíjense bien ahora dividido por el módulo resistente de este perfil, que son 2.426. Eso me da una tensión de trabajo en flexión de 1.164 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Es decir, se redujo significativamente la tensión de trabajo a flexión, ¿ya? Entonces ahora vamos a la fórmula de interacción, flexo-compresión, ahí está la fórmula, reemplazando, fíjense bien, los 19,013, que ya vimos que este número debería ser más pequeñito,
dividido por el área, que ahora el área es 229,8, dividido por la tensión admisible, controla inestabilidad, la tensión de trabajo en flexión, la tensión admisible a flexión. Veamos que nos da 1,007, que para efectos de este ejercicio vamos a considerar que cumple, ¿no? En estricto rigor alguien podría decir no cumple, habría que buscar otro perfil, ¿no? Pero en general, si consideramos aproximación y cosas así, este perfil para mí me satisface y cumple, ¿no? Con ser menor o igual que 1, ¿ya? Por lo tanto, este perfil HN 30 por 180 verifica, ¿ya? Por lo tanto, tuvimos que cambiar el perfil IP200 a un perfil IP400 en la viga y tuvimos que cambiar el perfil cajón, ¿no es cierto?, por este perfil WT 30 por 180, y con todo ello, con todos esos cambios, ¿no es cierto?, el sistema estructural verifica la viga, el puntal, la columna, bajo los distintos supuestos que hicimos a medida que íbamos desarrollando el ejercicio. Finalmente, se me había pasado, falta verificar a corte el pilar, dado que está actuando una fuerza horizontal, que es la fuerza sísmica, ¿no? Si actúa la fuerza horizontal, esa fuerza horizontal genera esfuerzo cortante en la columna. Habíamos calculado ya cuál es la fuerza sísmica, 3,071. El perfil ya sabemos que es un HN 30 por 180. Las propiedades geométricas del perfil. Aquí lo que vamos a ir a rescatar, ¿no es cierto?, es el espesor, ¿no es cierto? Fíjense bien el espesor del alma, 1,6 centímetros. ¿No es cierto? Recordemos que las tensiones tangenciales se producen a nivel de la fibra neutra, en que ahí lo que resiste es el alma, 1,6, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí tenemos 1,6, sabemos que tiene 30 centímetros de altura, el acero es un acero A240, ahí está la tensión admisible, ¿no es cierto?, que sería la tensión admisible de fuerzas normales multiplicada por 2/3, 958.1. La tensión tangencial máxima se calcula con la fórmula de Jurafsky, aquí está ajustada, ¿no?, para secciones perfiles WT, ¿no? ¿Sí? Aquí está. Calculemos entonces. Sabemos que la fuerza cortante es la fuerza sísmica, 3,071. Esa es la fuerza que está originando corte en la columna. Dividido por la altura, dividido por el espesor del alma, por 1,17, nos da 74.9. Y la tensión admisible es 958.1 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Por lo tanto, la columna verifica a corte. Al igual como lo hicimos en la viga, les dejo la tarea de verificar si resisten a corte las alas, ¿ya?, utilizando esta fórmula y su resultado compararlo con la tensión admisible, que es 958.1. ¿Ya? Les dejo esa tarea para que ustedes la resuelvan. Vamos a terminar con una reflexión final. Fíjense bien, flexo-compresión en vigas, sí. Nosotros consideramos que la viga solamente estaba trabajando flexión simple. Pero si uno considera la fuerza sísmica, acá hay una fuerza que comprime la viga axialmente. Por lo tanto, ambos tramos, dependiendo, ¿no es cierto?, de cuando la fuerza actúa de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, ambos tramos de la viga tienen que resistir un esfuerzo axial que corresponde a la fuerza sísmica. Por lo tanto, en estricto rigor, las vigas trabajan a flexo-compresión. La compresión en los puntales es lo mismo. Si la fuerza entra acá, la fuerza sísmica, no toda la fuerza se transmite, ¿no es cierto?, por toda la viga, sino que hay una fuerza, parte de la fuerza sísmica, que va a viajar por este puntal. Por lo tanto, va a reducirse la fuerza sísmica que sigue viajando hacia acá. Por lo tanto, para la verificación del puntal, también nosotros deberíamos considerar una parte de la fuerza sísmica que también va a comprimir el puntal, ¿ya? No solamente el efecto de las cargas gravitacionales que vimos que comprimían el puntal, sino que además vamos a tener una compresión adicional producto de la fuerza sísmica en los puntales. Luz efectiva de pandeo en pilares, bueno, ya lo había mencionado, ¿no? Nosotros consideramos 6 metros, pero aquí tenemos un punto que impide en parte el desplazamiento lateral de la columna a esta altura, ¿ya? Entonces eso en estricto rigor debería modificar la altura afecta a pandeo, ¿no? Además que el factor K, ¿no es cierto?, de reducción
efectiva de luz de Pandeo, ¿no? También podría variar, ¿no? No tiene por qué ser 2,1, ¿no? Porque tenemos aquí un sistema, aquí tenemos una especie de amarra, ¿no? De rigidización de esta zona de la columna, ¿no? Por lo tanto, ojo con la luz efectiva de pandeo en pilares, ¿no? El pandeo local de la sección, recordemos que desde el punto de vista del cálculo correcto, ¿no? Que habría que hacer, que estos temas se ven en cursos ya más avanzados de la carrera, debería considerar también la inestabilidad, el riesgo de inestabilidad local de los distintos elementos que componen la sección del perfil, ¿ya? Porque eso podría hacer que la tensión admisible se tuviese que reducir un poco por el riesgo que exista, de pandeo local en los diferentes elementos que componen la sección, ¿ya? Es un tema también que se debe considerar, ¿ya? También esta estructura podría rotar, ¿ya? Eso va a depender un poco de cómo actúe la fuerza sísmica, ¿no es cierto?, a nivel del suelo, ¿no es cierto? Esta estructura podría generarse torsión, ¿no? Por lo tanto, los pilares podrían torcerse, ¿no? Y por lo tanto deben verificarse también a una posible torsión que aparezca, ¿no es cierto?, en ellos, y no solamente flexo, compresión y corte, ¿no? Sino que además también habría que analizar los efectos torsionales sobre los pilares. Y el pandeo, recordemos, nosotros consideramos que el pandeo era solamente un pandeo elástico, es decir, consideramos válida la ecuación de Euler en todo el rango de comportamiento entre 0 hasta el límite elástico, cosa que no es así debido a las tensiones residuales. Debido a las tensiones residuales, ¿no es cierto?, los perfiles empiezan a plastificar un poco antes, ciertas fibras empiezan a plastificar un poco antes de alcanzarse el límite elástico. Eso modifica el módulo de elasticidad, por lo tanto modifica la resistencia, ¿no? Entonces, cuando tenemos temas que controla inestabilidad, también hay que analizar la posibilidad que el fenómeno de inestabilidad sea un fenómeno de inestabilidad en el rango ya inelástico del material, ¿ya? Cosa que no consideramos, y consideramos como válida la fórmula de Euler en todo el rango de comportamiento desde 0 a F sub I. Hemos aplicado conceptos de áreas tributarias, diagramas de esfuerzos normales, flexión y corte. Hemos aplicado el procedimiento de dimensionamiento conocido como el método clásico o de las tensiones admisibles, en lo específico compresión axial, flexión, corte y flexo-compresión. No hemos considerado los efectos de torsión en planta que afectan a los pilares. Nota: los ejercicios aquí presentados y su resolución han sido preparados exclusivamente con fines académicos, por lo tanto no pueden ser referenciados en la práctica y ejercicio profesional. Muchísimas gracias.